Buenas tardes con todos, gracias por acompañarnos esta tarde en nuestro webinar sobre elecciones entre encuestas y redes. Bueno, entonces perdón el inconveniente técnico, pero quería darles la bienvenida a nombre de APIM y la Sociedad Peruana de Marketing, que junto con nosotros, el IAB Perú, están llevando a cabo este webinar en un momento tan importante de nuestro país, ¿no? Entonces, sin más, dado que ya hay buena parte de nuestros invitados conectados, voy a proceder a hacer las presentaciones respectivas. Nuestro expositor principal hoy es Alain Misari, CEO del Grupo Radar de Uruguay, egresado de la EM Lyon Business School de Francia, expresidente de CEISMU, la Cámara de Empresas de Investigación Social y Mercados de Uruguay, actual miembro electo del Consejo Directivo de SOMAR, la asociación mundial que agrupa a más de 6.000 profesionales de la investigación en 130 países. Ex catedrático asociado y actual docente de marketing estratégico y de investigación de mercados de la Universidad ORT de Uruguay. Con ustedes, entonces, démosle la bienvenida a Alain. Alain, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches para mí, buenas tardes para ustedes. Bienvenido al Perú. Muchísimas, esto de la virtualidad es fantástico. Sí. Muchísimas gracias por haberme invitado. No sé si tenés por ahí mi presentación. Sí. Aquí está. No sé cómo hacer para pasarla. No, ahí está. Te voy a dar start. Bien. Listo. Le puse este nombre un poco provocador. ¡Uy, las encuestas! Que es lo que siempre oigo en todas partes del mundo. Y por todas las cosas que vengo leyendo y escuchando sobre lo que está pasando con las encuestas de opinión pública, de intención de voto en Perú, se me ocurrió ese título porque todo esto me suena muy conocido. En primer lugar, les quiero decir que la situación que ustedes están viviendo en Perú en relación a las encuestas de opinión pública y la discusión sobre su confiabilidad es la que viven todas las encuestas de intención de voto en todo el mundo. Y digo bien, en todo el mundo. No hay país que se salve. Ustedes me dirán, mal de muchos, consuelo de tontos. Y yo les voy a agregar algo peor todavía. Esto no tiene solución y solo va a empeorar en el futuro. Solo entre 2019 y 2020 trabajé en 4 procesos electorales en Uruguay. Las primarias de todos los partidos, luego la primera vuelta de las presidenciales, en simultáneo con las elecciones legislativas, luego la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y finalmente elecciones municipales en 19 departamentos, de los cuales trabajé en 4, uno de ellos Montevideo. Trabajé para sectores de 6 partidos diferentes y un canal de televisión. Y a lo largo de los años, lo que logré es generar una especie de piel de rinoceronte por encima de la mía para lograr que esto no me cueste la salud física y sobre todo mental. Me han acusado en una misma elección de ser operador político de la derecha y de la izquierda, de conspirar con fulano para que Mengano no saque más votos que Sutano, así gana Perengano, de maquillar resultados de encuestas con ponderadores misteriosos, como si lo nuestro fuera elaborar pociones mágicas. Y es así en todos los países, y no se puede contra eso. El que no quiera tener que soportar esto, mejor se tiene que dedicar a otra cosa, porque es parte del paisaje. Pero hay algunas cosas que aprendí a lo largo de estos 25 años que hace que hago investigación de opinión pública, que es muy importante recalcar una y otra vez. En primer lugar, las encuestas no son predicciones. Las encuestas no predicen lo que va a suceder. Si fuera así, no necesitaríamos ni siquiera tener elecciones. Hacemos una encuesta, declaramos quién será el próximo presidente de la República a partir del resultado de la encuesta. Y nos ahorraríamos millones de dólares en campañas publicitarias, en consultores, en capacitación de militantes, etc. ¿No? Esto es lo primero que tenemos que enfatizar
las empresas que intentamos trabajar profesionalmente y sobre todo en forma independiente, o sea, sin ser operadores políticos de nadie. Insisto, las encuestas no son predicciones, son una simple fotografía puntual y mal enfocada, voy a explicar por qué, del estado de la opinión pública en un momento T del tiempo. ¿Por qué digo una fotografía mal enfocada? Porque la opinión pública es un blanco móvil que ya no está en el mismo punto entre que empezamos un relevamiento de campo y que lo terminamos. Y esto es aún más relevante en países donde existe una veda de publicación de encuestas. No sé cómo le dicen en Perú, es ese periodo que no se puede publicar encuestas antes de una elección. Si las últimas encuestas se publican una semana antes de una elección, el trabajo de campo probablemente tenga en promedio 8 a 10 días de delay. Y en esos 8 a 10 días siguen sucediendo cosas, siguen sucediendo hechos políticos todos los días. Los candidatos juegan sus últimos cartuchos, que suelen ser los de más grueso calibre, el trabajo en las redes sociales sigue hasta el mismo día de la elección, y todo eso puede dar vuelta un resultado. Y les voy a contar algunos datos que les van a sorprender. Estos son resultados de varias encuestas hechas en distintos países y que presentó John Poolestone, que es una especie de gurú internacional de las encuestas de opinión pública. Acá hay datos de elecciones de Alemania, de elecciones en el Reino Unido y de elecciones en Estados Unidos en 2016. Si ustedes miran la torta que está a la derecha, estos son resultados de una elección hecha en Alemania, elecciones nacionales en Alemania. El 29% de la población dijo, después de la elección, haber tomado su decisión de voto el mismo día de la elección o en los últimos días de la elección, antes de la elección. En las elecciones del 2017 en el Reino Unido, el 20% de la población declaró haber tomado su decisión de voto el mismo día de la elección. Y en las elecciones del 2016 en Estados Unidos, el 75% dijo haber cambiado de opinión más de una vez a lo largo de la campaña, y el 44% todavía no había tomado su decisión de voto 2 días antes de la elección. Entonces, imagínense esto en nuestros países. Si tenemos una veda de una semana para la publicación de encuestas y el último trabajo de campo se hizo la semana previa a esa semana, es imposible que los resultados de una encuesta predigan los resultados de la elección. Entonces, por eso que hablo de foto corrida, de foto desenfocada de lo que dice una encuesta de opinión pública. La mayoría de los ciudadanos en nuestros países no está tan politizado como ustedes, como yo, como las personas que estamos permanentemente pendientes de lo que dicen las encuestas o de lo que pasa en la política. Y son muchísimos más que los que creemos los que toman su decisión de voto en los últimos días y hasta adentro del cuarto secreto. Y eso es imposible de medir. Las olas de último momento pueden acelerar una tendencia en forma geométrica y modificar todos los pronósticos. Lo he vivido varias veces y por lo que he visto, lo han vivido ustedes en Perú en la primera vuelta. Otra cosa que es muy difícil de medir es lo que, la expresión no es mía, el voto vergonzante. ¿Qué es eso del voto vergonzante? El caso más famoso fue en el año 2002, en las elecciones de Francia, donde la extrema derecha ultranacionalista, xenófoba, racista de Jean-Marie Le Pen pasó a la segunda vuelta y desplazó al Partido Socialista, que salió tercero. Ninguna encuesta lo había podido relevar, porque muchos votantes de Le Pen no se lo decían a un encuestador, porque era políticamente incorrecto. Ahí es donde las encuestas online tienen una gran ventaja sobre las técnicas tradicionales, porque no hay intermediario entre el encuestado y la base de datos. Ese voto vergonzante suele estar oculto entre los que dicen no sé a quién voy a votar o los que dicen que votarían en blanco o anulado. ¿Qué cuidados tenemos que tener cuando leemos una encuesta? Y estas son preguntas que
las empresas que hacemos investigación de opinión pública tenemos que insistirle muchísimo a los periodistas que le hagan a los resultados de las encuestas que reciben y que publican. En primer lugar, ¿quién hizo esa encuesta? ¿Es una empresa reconocida? ¿Es una empresa que juega su prestigio en este partido? Muchas personas creen que las empresas, que las consultoras nos llenamos de oro una vez cada 5 años porque tenemos una zafra, porque hay una campaña electoral. Y la realidad es que para las empresas que nos dedicamos a esto, todo el área de opinión pública es un 5, un 10, un 15% de nuestra actividad. Todo el resto es investigación de mercado. Trabajamos para empresas, hacemos trabajos que no se publican, porque se hacen en exclusividad para empresas. Y ninguna de nuestras empresas va a jugar su prestigio una vez cada 5 años. Porque lo que hacemos en las encuestas de opinión pública, y lo bien o lo mal, y lo pongo entre muchas comillas, que nos vaya con los resultados, va a incidir en cuán bien nos vaya en investigación de mercado en los siguientes 5 años. Entonces, nadie juega su prestigio manipulando datos de una encuesta de opinión pública. Hablo de las empresas reconocidas, empresas con trayectoria, empresas que tienen credibilidad en el mercado. Entonces, mucho cuidado con esas consultoras, entre comillas, que aparecen y desaparecen en tiempo de una elección y que no son más que operadores políticos. No todas las encuestas son realmente encuestas. Y la prensa tiene que ser muy cuidadosa a la hora de divulgar los resultados, a menos que los medios sean ellos mismos operadores políticos, en cuyo caso no hay nada que hacer contra eso. A mí me ha pasado acá, en Uruguay, de un operador político que inventó una consultora de 100% inventada, con la complacencia de un medio de prensa muy reconocido, inventó una consultora para publicar resultados absolutamente falsos, no falsos, inventados, de una encuesta para favorecer a un determinado partido político. Entonces, esto sucede y no podemos hacer nada si hay una connivencia entre ese supuesto encuestador y un medio de comunicación. En segundo lugar, lo que hay que preguntarse siempre es cuándo se hizo la encuesta, en qué momento se hizo el trabajo de campo, porque como les decía anteriormente, eso tiene una incidencia directa sobre la actualidad de los resultados. ¿Son resultados de hace 2 semanas o son resultados de anteayer? Porque los hechos políticos suceden todos los días, pasan cosas permanentemente. Hay campañas de desinformación, hay campañas de WhatsApp, hay campañas he llegado a ver acá en Uruguay que un sector de un partido haga llamar a una base de datos por un robot, por un bot, a las 3 de la mañana para molestar a la gente, y cuando atendías pasaba el jingle, la publicidad del sector contrario, solo para molestar a la gente y que la gente se moleste con ese sector que estaba pasándole supuestamente su publicidad. Esas cosas suceden y van a suceder hasta el último día, hasta el mismo día de la elección. Entonces, los resultados de la encuesta hay que preguntarse muy fuertemente en qué momento se hizo el relevamiento de campo. En tercer lugar, ¿quién encargó esa encuesta? ¿Esa encuesta fue encargada por un partido? ¿Fue encargada por un candidato en exclusividad? ¿O es una encuesta que llamamos en la jerga de investigación, una encuesta ómnibus, en la que diferentes clientes incluyeron preguntas y solo se divulga públicamente lo que llamamos en términos futbolísticos la tabla de posiciones, ¿no? Son cosas muy diferentes. Si una encuesta fue encargada específicamente por un partido político y casualmente ese partido político o ese candidato está mejor posicionado que los demás y que en las demás encuestas da para hacerse preguntas, ¿no? Muy distinto es si es una encuesta ómnibus en la que se ha trabajado para distintos candidatos en un mismo cuestionario. En cuarto lugar, cuarta pregunta muy importante es ¿qué universo abarca, ¿no? Esa encuesta ¿es solo sobre la población urbana? ¿Es sobre población urbana y rural? ¿Es representativa de toda la población del país o de algunas localidades en particular? Y eso no depende, o sea, no tiene nada que ver con
¿qué localidades se eligieron para hacer la encuesta? Obviamente no se puede ir a todas las localidades, y menos en un país como el Perú, que es donde hay lugares de muy difícil acceso. Pero el problema no es, el problema es la representatividad de la muestra, no a cuántos lugares fui. No es que por ir a más lugares o ir a más localidades mi muestra va a ser más precisa que si solo fui a 5 localidades. Yo siempre sueño con descubrir la localidad que a lo largo de las últimas 5 elecciones haya tenido el mismo comportamiento que la población de todo el país. Si yo llegara a descubrir eso, de repente hacer una encuesta específicamente en esa localidad me permite tener un panorama de lo que va a pasar en todo el país. En quinto lugar, ¿cuál es el tamaño de la muestra? Y no es que haya una correlación directa entre, bueno, más casos igual mayor precisión, pero si una muestra de 1000 casos es altamente probable que tenga mayor precisión que una encuesta de 400, y una encuesta de 2000 es muy probable que tenga más precisión que una muestra de 1000, especialmente cuando empezamos a abrir los datos según rangos de edad, según niveles socioeconómicos, o según población urbana y rural, o según distintas variables sociodemográficas. Entonces, esas son cosas que tienen que estar en la ficha técnica. Luego, ¿qué metodología se aplicó? Tanto para la selección de la muestra como para el relevamiento de datos. Y aquí no hay metodologías buenas y malas per se. Yo vivo luchando contra quienes aún creen, desde su pedestal académico, que es posible lograr muestras aleatorias y probabilísticas, y que por lo tanto es posible calcular el margen de error. Yo creo que con las tasas de rechazo que tenemos actualmente, la cantidad de gente que no quiere contestar, tanto telefónico como en encuestas presenciales, o las bajísimas tasas de respuesta que tenemos en las encuestas online, las muestras aleatorias dejaron de existir y probablemente nunca vuelvan a existir, lo cual me lleva al punto siguiente, ¿no? Los resultados, ¿se ponderaron o no se ponderaron? ¿Y según qué variables? No digo de divulgar las fórmulas, simplemente tengamos la honestidad intelectual de decir qué pondera, primero de decir que ponderamos los resultados según variables demográficas, o según el voto declarado en las elecciones anteriores, o según la variable que sea. Cualquier método es válido. Lo importante es decir cuál se usó. Después nos pelearemos contra los académicos de las ciencias sociales, que nunca salieron de detrás de su computadora para hacer un relevamiento de campo, y que van a criticar cualquier método de ponderación. Eso es inevitable. Yo ya opto por no entrar en debates metodológicos, porque son loops en los cuales no es posible salir. Y no menos importante es cómo se formularon las preguntas. ¿Fueron preguntas abiertas? ¿Fueron preguntas cerradas? Fueron preguntas cerradas, bueno, mostrando las opciones, con fotos, sin fotos, mencionando al partido al que pertenece el candidato, no mencionando al partido, mencionando la fórmula con el candidato a presidente y a vicepresidente, etc. La forma de realizar la pregunta puede tener una incidencia no menor en el resultado que se obtenga. Y es importante decir cómo se formularon exactamente, textualmente, las preguntas. Una encuesta que se publique sin una ficha técnica que contenga toda esta información no es confiable. Yo sé que siempre tenemos, todas las empresas tenemos el problema de que el espacio que nos dan en la televisión para presentar los resultados, que nunca es suficiente como para presentar toda la ficha técnica completa, lo mismo en un programa de radio, pero en el sitio web o en algún lado tiene que estar la ficha técnica completa, donde cualquiera que se interese pueda ir a buscarla y encontrar toda esta información que mencioné. Finalmente, llego al punto final de mi presentación, que es regulación o no regulación de las encuestas de intención de voto. ¿Tenemos que regularlas? ¿Tiene que haber una legislación o no tiene que haber una legislación? ¿Cómo vuelvo a pantalla completa? Desde SOMAR pregamos siempre por la autorregulación del sector, y específicamente en el caso de las empresas que hacen encuestas de intención de voto. La regulación, cuando se meten los poderes del Estado, suele ser para coartar la libertad de publicar encuestas. Y tanto SOMAR como WEI, por la Asociación Mundial de Investigadores de Opinión Pública, estamos en contra de eso. Cuando los gobiernos o los legisladores se meten,
es porque creen que las encuestas manipulan la opinión pública, cuando en realidad las encuestas son un instrumento de la democracia. ¿Por qué los ciudadanos no deberían saber lo que opinan los demás? Las encuestas son un elemento más de información como cualquier otro, y su publicación no es mala en sí misma. Lo que es malo es cuando la prensa hace titulares que no corresponden al contenido de las encuestas, o cuando los políticos usan las encuestas como instrumento de propaganda, divulgando datos en forma incorrecta o parcial. No todos los datos, sino los que les conviene. O cuando hacen gráfica donde exageran los ejes para que las diferencias se vean mayores. Ese tipo de cosas es lo que está mal. De todas formas, aunque se prohíban las encuestas, van a seguir existiendo. Solo que quienes van a tener acceso a ellas van a ser solo los que pueden pagar por esas encuestas. Por más que haya una veda de una semana, de 2 semanas, de un mes, o que se prohíban totalmente, las encuestas van a seguir existiendo y se van a seguir haciendo hasta el último día, hasta el mismo día de la elección. Solo que van a acceder a ellas los que las pueden pagar. Y hoy, además, con los medios electrónicos y las redes sociales, nada va a impedir que una empresa haga una encuesta, la suba a un sitio web alojado en Kazajstán y la divulgue a través de Twitter o a través de los grupos de WhatsApp. Dejó de tener sentido la prohibición. Finalmente, ¿qué podemos hacer contra las fake news que divulgan encuestas falsas? Nada, absolutamente nada. Es el precio que pagamos por tener redes sociales. Pero tampoco le demos tanta importancia a las encuestas falsas. La gente que toma una decisión de voto a partir de lo que diga o deje de decir una encuesta es un porcentaje absolutamente insignificante del electorado. Es más, la inmensa mayoría de la gente ni siquiera se entera de lo que dicen las encuestas, aún las que publican las empresas más prestigiosas del mercado. Entonces, no seamos tan paranoicos con las fake news sobre encuestas. Tienen una incidencia realmente muy baja sobre el voto final. Y si tienen una incidencia, en todo caso, los efectos se neutralizan. El que decida votar para un lado se va a compensar con otro que decida votar para el otro. No hay trabajo académico en el mundo que haya podido demostrar en qué medida las encuestas tienen una incidencia sobre el voto de la gente. Muchísimas gracias por haberme escuchado y le devuelvo la palabra. Gracias, Alain. Gracias, Alain, por ilustrarnos esta tarde. No sé, les pediría que si tienen algunas preguntas las pongan por el chat, por favor. Podemos contestar algunas. Y además, antes de que nos dejes, voy a presentar a Sandro, que me interesa también, él que ha escuchado toda tu presentación, nos ayude y nos comente. Sandro Venturo Schultz, sociólogo y comunicador, director de Toronja, Central de Comunicaciones, fue columnista en Perú 21 y El Comercio, profesor en la UPC y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, gerente de proyectos de la Red Científica Peruana e investigador asociado del Instituto Peruano. Sus libros tratan sobre identidad y cultura política. Entonces, Sandro, te doy la bienvenida y a ver qué nos comentas sobre la presentación de Alain y además tu propia presentación, que también estamos todos esperando. Dale, los dejo. Alain tiene 1 minuto, porque tiene que dictar clase. Entonces, Alain, solo te quiero hacer una pregunta chiquitita antes que te vayas. Pueden ser 2 o 3. ¿Por qué? Ya, perfecto, mejor entonces. ¿Por qué la gente desconfía, la gente instruida, ya vamos a llamarla así, los que forman parte de la opinión pública? Tú bien has dicho, me han atacado siempre de los 2 lados. A la gente no le gusta ver las encuestas de opinión pública y menos las electorales. Sin embargo, esa misma gente sí confía en los estudios de mercado. O sea, por un lado piden estudios de mercado, pero por otro lado golpean los estudios de opinión pública. ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, porque por lo que está en juego, ¿no? Yo siempre digo, el único que está contento cuando se publican encuestas de intención de voto es el que va ganando. Todos los demás están desconformes. Todos los demás van a decir que esa encuesta no está bien, que es falsa. Me ha pasado que en las elecciones internas del año 2019 acá en Uruguay, en un partido, el Partido Colorado, competían Julio María Sanguinetti, que ya había sido 2 veces presidente de la República,
contra un outsider de la política, que era un tecnócrata, Ernesto Talvi. Y yo publicaba las encuestas de intención de voto y mostraba cómo las curvas se iban cruzando y cómo Talvi le iba a ganar a Sanguinetti, y le iba a ganar por un amplio margen. Bueno, Sanguinetti, que tenía consigo todo el aparato del partido, me insultó en las redes sociales, y sus dirigentes políticos insultaron las encuestas de Radar de una forma pero poco creíble, fue sangriento. Yo tuve que coserme la boca y atarme las manos para no responder. Y cuando finalmente Ernesto Talvi ganó, y ganó por amplio margen, un día me convocó el jefe de campaña de Sanguinetti para conversar después de las elecciones y para tomar mate, como hacemos los uruguayos para fumar la pipa de la paz. Y me dijo que efectivamente que me felicitaba porque había tenido razón. Digo, pero me atacaste muy, muy violentamente. Son cosas de la campaña electoral. Así es. Deberíamos hacer después una colección de anécdotas que hablan de esas incongruencias en todos los países de la región, porque esto pasa, efectivamente, como bien señalaste al comienzo, la desconfianza en las encuestadoras, en las encuestas, la desconfianza más arriba con el sistema político se exacerba en temporada electoral. Y eso es lo que estamos viviendo acá en Lima, bueno, en el Perú, en esta semana. Y ¿sabés otra cosa que pasa? Que tenemos que ser muy cuidadosos con esto, pero no solo con las encuestas electorales. Tendemos todos, y es humano, tendemos a creer que nuestro grupo de pertenencia, que nuestro grupo de WhatsApp, que nuestros amigos de Facebook, que los que nos siguen en Twitter, que son una micro burbuja de gente que tiende a pensar igual que nosotros, son representativos del conjunto del país. Así es, así es. Y no es así, y no es así. La visibilidad, esta frase no es mía, es de un sociólogo francés que vengo siguiendo y que me tiene muy fascinado, se llama Gerald Bronner. El tipo dice, no hay que confundir visibilidad con representatividad. El hecho de que algo sea muy visible no significa que sea representativo de una determinada población. Así es. Así es. Excelente, excelente. ¿Te queda un minuto más o ya te estás yendo? Sé dale, que dale. Estar clase, o sea que no te quiero... Ya debería estar en clase, pero dale. Me resulta mucho más divertido esto que estar dando clase. Oye, entonces, bueno, está pendiente más conversaciones. Solo decirte que hay varios desafíos para el sector en el que ustedes están, que son las empresas de investigación de mercados y de opinión pública, porque creo que hay que hacer un gran trabajo, no sé si pedagógico. Entonces, en un momento dijiste, no me peleo más con ellos, pero mirando a la ciudadanía, no los políticos, yo sí creo que hay una tarea importante que hacer, porque las encuestas son importantísimas para la democracia, y que sean puestas en cuestión debilita a su vez a la democracia, no solo al sector de empresas que hacen investigación de mercado y de opinión pública. Sí, hay un gran trabajo pedagógico, como bien decís, y es un trabajo de muy largo aliento, y es un trabajo de hormiga que lleva muchísimo tiempo, y que la verdad tengo mis dudas de si vale la pena pelear ese partido, ¿no? Porque habría que pelearse individualmente, discutir con cada uno de los operadores políticos, con cada uno de los formadores de opinión, con cada uno de los influencers que hay en las redes sociales, ir a explicarle a cada uno, porque cada uno ve cosas distintas y ve conspiraciones diferentes. Así es. Entonces, cada uno es un mundo. Entonces, ir a explicarle a cada uno por qué está equivocado o por qué estás viendo solo una parte de la realidad, es un trabajo que yo realmente a esta altura de mi vida no sé si tengo ganas de pelear ese partido. Sí. No, y después de criticar te van a regresar a decir, me hubieras dicho que eso estaba pasando. Es decir, yo estoy mirando a la ciudadanía. Yo creo que ahí hay un desafío más grande y más importante, porque de cara a los operadores políticos, ellos van a hacer su juego como les corresponde, dicho sea de paso. No podríamos esperar algo distinto. Exacto, exacto. Te dejo con tu presentación. Dele, señor, un gusto. Muchísimas gracias por haberme invitado. Bueno, yo tengo pocos minutos, o sea que les quiero dar unas ideas generales para la conversación. La primera es que
El Perú es el país de la desconfianza. En varios estudios mundiales, en particular uno que se hace periódicamente, hace casi 2 décadas, el barómetro, antes Latinobarómetro, ahora Barómetro de las Américas, sale de manera consistente que en el Perú los peruanos desconfiamos de todos. Desconfiamos de la autoridad, desconfiamos de los funcionarios, desconfiamos de las empresas y desconfiamos del vecino. ¿No? O sea, no solo desconfiamos de los políticos, que es algo que hoy día, Alain decía, esa desconfianza parece ya universal, ¿no? Pero en el Perú, además de esa, hay una desconfianza social que es muy dura, muy dramática, que se expresa en los estudios, como digo, mundiales, y que si no quieren leer los estudios, solo piensen cómo funciona el tráfico, el tránsito en nuestras principales ciudades, y van a encontrar que no solamente se trata de no respetar las reglas, sino yo creo que la manera como manejamos o cómo nos conducimos por la calle tiene que ver con esta desconfianza en que nadie va a respetar las reglas, entonces yo tampoco. En que alguien me va a meter el carro primero, entonces lo meto yo antes, ¿no? Entonces, yo diría que esa es una primera cosa que tenemos que anotar. Vivimos en el país de la desconfianza. En estudios encargados por Proética en el Perú, se encuentra que de 10 peruanos, ¿no?, más de 7 descalifican a los políticos, piensan que son corruptos. La misma cantidad se piensa de los empresarios, de las grandes empresas. Empresario, como los políticos, son igualmente corruptos, ¿no? Y en general son varias las instituciones públicas y civiles que están bajo la mirada, los medios de comunicación y también ciertamente las empresas, no de investigación de mercados, como le sugerí hace un momento a Alain. Yo siento que ahí la gente confía más. Cuando ve la encuesta diciendo el 80% de los peruanos está preocupado por la crisis sanitaria, ¿no? Y confía más en la salud privada que en la pública. Ahí la gente lo compra rápido, ¿no? Para no hablar ya de estudios mercadotécnicos, ¿no? Pero cuando se pregunta por quién va a votar, efectivamente, allí la encuesta de investigación de mercados deja de ser tal para convertirse en investigadora de opinión pública y le cae entonces de todos los lados o de dos lados las críticas respectivas. Entonces, primera idea, vivimos en el país de la desconfianza, se desconfía de las instituciones públicas y privadas, y dentro de este contexto, las empresas de opinión pública están también sometidas a esa desconfianza. No es solo este sector el que está estresado, ¿no? Por otro lado, nuestro sistema político está, ya no vale decir que está en crisis, porque en verdad está hace más de 2 o 3 décadas ya en crisis. Y entonces ya no es una crisis, es un estado, digamos, permanente de fragilidad, de precariedad, ¿no? Venimos hablando del mal menor hace muchísimo tiempo. Los partidos políticos, digamos, tradicionales, como los llamó Fujimori en su momento, cuando él irrumpió en la política como el primer outsider de la política peruana, ¿no? Se convirtieron hasta hace poco en cascarones vacíos que funcionaban en época electoral, ¿no? Hablo de Acción Popular, del PPC, del APRA, de las izquierdas, etc., ¿no? Hoy día Acción Popular parece haber resucitado, pero los que hacen estudios políticos saben que Acción Popular no deja de ser una ficción. Es un listado de gente independiente o de gente oportunista, según el caso, que se adhiere al partido en cada etapa electoral, pero que como organización política ha dejado de ser lo que fue hace 4 o 5 décadas. Entonces estamos hablando de un sistema político débil, de un sistema de partidos muy precario, y si quieren un indicador para hablar de esto, sería la calidad de la representación política.
la gente no se siente representada en los partidos, la gente no tiene políticos, hombres ni mujeres, a quien admirar. Y en periodos electorales como este, en la primera vuelta, los dos que pasan a la segunda vuelta, si bien tuvieron el 19% uno y el 13% la otra, votos válidos, en votos emitidos, ambos tuvieron uno poco más del 10% y la otra arañó el 8%. O sea, entre los dos no llegaron al 20% de votos emitidos, ¿no? Y si a eso le agregara entonces, como universo, el directorio total de electores en el Perú, esas cifras van a bajar inclusive un poquito más. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa precariedad en la representación tiene que ver con esto que Alain mencionaba hace un momento de cómo en el Perú, en Estados Unidos, ciertamente en Uruguay y también en Francia y en otros países donde el sistema es democrático, cómo la proporción de indecisos, es decir, de gente que no encuentra un representante por el cual votar, es un porcentaje cada vez más importante en los periodos electorales, que no solamente hacen difícil que las encuestas predigan una semana antes quién va a ganar la elección, sino que hacen de la elección un juego, no les voy a decir una tómbola, pero algo parecido a eso. En el Perú, en las últimas elecciones, casi el 20% de los electores se han decidido la última semana, las últimas 72 horas, el último día, y hay electores que se deciden en la cola. Y su decisión de voto tiene que ver menos con las encuestas, con el medio de comunicación, con la nota de prensa, y tiene que ver más con la radiobemba. Es decir, en la familia, en el barrio, en el grupo de referencia se pregunta, ¿y por quién va a votar la gente? Y eso termina siendo un mecanismo relevante para la decisión de voto de ese grupo de indecisos que cada día se vuelve más importante. Lo estamos viendo en esta elección, lo hemos visto en la elección anterior municipal metropolitana con Muñoz, que como Castillo en esta primera vuelta arremetió las últimas 2 semanas, los últimos 10 días y terminó ganando la elección municipal. Yo no trabajo en encuestas, yo no produzco esos estudios, pero mi trabajo se basa mucho en ellos. Cosas que yo hago, efectivamente, como dijo Alain, miro tendencias, no me quedo en la encuesta, creo que eso es fundamental y es algo que la gente debería poder entender, inclusive cuando las encuestas tienen ligeros diferencias metodológicas, como hoy día en el Perú pasa con Ipsos, Datum versus lo del IEP, que muestra de una manera distinta y su método telefónico. Nos sirve mucho a los analistas mirar las tendencias y mirar las tendencias comparativas entre todas las encuestas, ¿no? Creo que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque uno debería siempre luchar, yo siempre lucho, con lo que llamo los titulares de prensa, ¿no? Cuando un candidato tiene 11%, como en algún momento tuvo 11, 12, 13, 14%, el candidato a Acción Popular, ¿no? Y las encuestas titulaban, va primero en las encuestas, y yo no dejo de estresarme, porque en realidad, o sea, literalmente va primero, pero alguien que está sostenidamente con 14%, 12%, 11% y sigue primero, no está primero. Cuando la mayoría de candidatos araña el 10% y están entre 10 y 4%, el segundo lugar estaba así, amontonado allí. La verdad es que ninguno está primero ni segundo. O sea, todos están en último lugar, todos están en el partidor. Ninguno logra traccionar lo suficiente como para tener segura una primera vuelta, ¿no? Entonces, creo que uno tiene que evitar, y digo evitar los titulares de prensa porque la prensa siempre dice el tal candidato, tal candidata creció
Y uno dice, no creció 1%, 1.5%, hasta el margen de error no creció nada, siguen estancados. Pero la prensa necesita vender, necesita decir, está creciendo, está cayendo, lo está alcanzando. Pero la verdad es que una mirada de tendencias, con una mínima formación técnica, no les digo nada sofisticado, que tome en cuenta, por ejemplo, los márgenes de error, podría leer esos titulares de prensa de manera menos efectista y también menos estresante. Dos cositas para terminar. Creo que las encuestas son el termómetro, y como nos pasa cuando visitamos un médico, el médico dice, uy, usted tiene fiebre. Vamos a ver por qué tiene fiebre. O sea, el tema no es si tenemos fiebre o no, sino qué nos está indicando eso. Y creo que cuando uno aprende a mirar las encuestas, aprende a hacerle preguntas a los datos de la encuesta y mira tendencias, por lo tanto, uno tiene que echar mano de referencias complementarias, de estudios que se han realizado antes para poder entender esas cifras. Por ejemplo, el último estudio sobre desafección política de Hernán Chaparro, que ya no está en las empresas, ha ido a la universidad a trabajar, pero creo que es un estudio, por ejemplo, muy interesante que debe servir, una vez que uno lo lee, para poder mirar mejor las encuestas, ¿no? Y como ese estudio, hay tantos otros, es el primero que me vino a la mente ahora, ¿no? La información que está en la encuesta no debería ser el 100% de la data a la que apelamos para poder interpretar dicha encuesta. Hay estudios anteriores, hay encuestas anteriores, dicho sea de paso, hay otros tipos de estudios que nos deben ayudar a leer mejor las encuestas, ¿no? Y finalmente, creo que hay un gran desafío, eso es lo que decía Laín hace un momento, de vuestro sector, donde yo creo que se necesita efectivamente discutir menos con los candidatos, con los operadores políticos, como él lo ha llamado, con quienes van a usar naturalmente a favor, en contra, los resultados de las encuestas, o siempre nos van a decir la verdadera encuesta viene el día de las elecciones, lo cual es tonto, por redundante, por obvio, ¿no? Sino que creo que hay un gran desafío de cómo educamos a la opinión pública en general, a los ciudadanos, a las ciudadanas, de tal modo que aprendan a mirar encuestas, de nuevo, no de manera sofisticada, de manera básica, ¿no? Que sepan en qué encuestadoras se puede confiar y en cuáles no, porque aparecen y desaparecen con criterio altamente oportunista. Las empresas que están hace 10, 15, 20 años y que se juegan su prestigio y que después al día siguiente de la elección muestran que se vinieron acercando consistentemente a esos resultados, no los predijeron, se fueron acercando consistentemente, y que aquellas que hoy día hacen encuestas de opinión pública, también hacen estudios de mercado, se están jugando el pellejo de una manera distinta a estas encuestadoras que aparecen y desaparecen como nos ha pasado en este último año. Creo entonces que hay un gran desafío ahí de educativo. Según el estudio de Confianza Global, en el Perú, el 35% de los ciudadanos, de la ciudadanía, confía en las empresas de investigación de mercados. Y 35% es mucho más de lo que tiene el Poder Judicial, la policía antes de la pandemia, el Estado en general y los partidos políticos en particular. Entonces, bueno, esas son las cosas que quería comentar ahora con ustedes y estoy listo para luego, en el momento indicado, conversar a partir de sus preguntas o inquietudes. Gracias, Sandro. Sandro, tenemos unas preguntas, ¿ah? ¿Quieres que te las lea o sí. las ves en el chat? No, léelas, mejor. A ver, los candidatos que hacen lecturas a estas encuestas, ¿conocen verdaderamente su nivel de factibilidad?
de fiabilidad, perdón, ¿es ético que ellos las comuniquen en campaña? Lo que pasa es que no podemos pedirle, ya, esa es la pregunta, ¿no es cierto? Esa es una pregunta, sí. Ya, cortito siempre. Yo creo que no podemos pedirle ética. O sea, el que está en política, es horrible lo que estoy diciendo, pero está en una competencia donde valen las buenas artes y las malas artes, ¿no? Y como todo ciudadano tiene derecho a comentar una encuesta, sepa de aspectos técnicos o no, ¿no es cierto? Uno esperaría que un candidato o una candidata sea lo suficientemente solvente como para tratar en serio las encuestas. Y la verdad es que sea competente o no lo sea, que una buena parte de políticos no lo son, igual van a usar las encuestas dentro de este juego, dentro de esta competencia, donde está permitido hacer foul y que te saquen tantas tarjetas amarillas como sea necesario, sin temer de que seas expulsado del juego en el que estás. Dale, acá tenemos otra. ¿No cree que la prohibición de encuestas previas a la elección misma es parte de un paternalismo que hace más mal que bien? Sobre todo sabiendo que los estudios se filtran en las redes. Absolutamente de acuerdo. Creo que esa ley hay que presionar para cambiarla, no a favor de las encuestadoras, a favor de la ciudadanía. Creo que todos los ciudadanos tienen derecho a estar informados, tienen derecho a recibir información hasta el último día de la elección de manera consistente, confiable. Cuando se prohíben las encuestas de última semana, circula tanta información falsa, confundida con la información no permitida publicar, pero que se ha estudiado de manera consistente, que eso no le ayuda a nadie, ni a gobernados ni a gobernantes, ni a candidatos ni a electores. Entonces estoy de acuerdo que sí. Eso deberíamos hacer algo para cambiarlo. Correcto. Bueno, gracias Sandro por habernos acompañado. Acá terminamos el bloque de la investigación. Gracias a ustedes, a Alain, que se nos tuvo que ir a su clase, y a ti Sandro, gracias también a APEIM. Y nada, vamos a hablar ahora de redes, así que muy bien. Paso mi lámina. Gracias. Ustedes, gracias. A ver, vamos a pasar a mi presentación. Ok, a mí me toca hablarles del cyberbullying y las redes sociales. La verdad es que en principio yo quería decir algo que se me quedó de cuando hice la introducción a este webinar, que es que la labor de los gremios, que en este caso son el gremio de investigación de mercados, el gremio de publicidad digital, y el gremio y de marketing, ¿no? No se circunscribe, pues, solo al ámbito comercial o al ámbito de la regulación o de las buenas prácticas, sino que además tenemos una responsabilidad para con nuestros socios y para la colectividad en general, ¿no? Entonces, es por eso que en el caso del IAB, nosotros nos planteamos a inicios del año tener una campaña que se basa en 3 pilares. Entonces, estos 3 pilares eran noticias falsas, voto joven y voto con protocolos. Fue una campaña de largo aliento que contó con una página web, que es la que están viendo aquí, que se llama noticiasfalsas.pe, en donde hemos venido colocando información de todo tipo, ¿no? Información sobre los jóvenes afrontando el proceso electoral, sobre cómo ir a votar con los protocolos del COVID, y información sobre qué son las noticias falsas, por qué existe este fake news, cómo debemos separar la paja del trigo, un poco lo que decía hace un ratito Sandro, ¿no? Cómo se mezcla el contenido, cómo a veces, que eso ustedes también lo pueden ver en su propia familia, uno cae víctima, pues, del cyberbullying, y también cae uno como parte de llevar y traer estas noticias, a veces sin quererlo, sin saber realmente si lo que está haciendo es bueno o malo, ¿no? Entonces, es más por desinformación. Entonces, como les decía, a principios de año buscamos generar este contenido y colocamos para el voto joven una serie de contenido, tanto en nuestras redes sociales como en esta página web, explicando la importancia de la participación política de los jóvenes, sobre todo en este proceso, ¿no? También hicimos
información sobre el fake news, ¿no? Cuando esta desinformación es genérica, cuando esta es tácita, separamos cuál era la intencionalidad, un poco lo que yo les decía, ¿no? Cuántas veces uno recibe algo por WhatsApp o ve algo en Facebook y tiende a compartirlo sin haber hecho primero un análisis de si ese contenido es falso o no, ¿no es cierto? Ni siquiera han contrastado con las herramientas con las que podrían contrastar, o se tomaron de repente el trabajo de buscar la fuente de ese contenido en algún medio de comunicación reconocido, ¿no? Y luego, si ven aquí en la infografía, se hablaba pues del público objetivo, ¿no? Esta información de desinformación tácita que hace un rato también nos comentaron, circula en redes sociales, entre tus familiares, tus amigos, y que además tiene un tono de mensaje alarmista. ¿Cuántos de nosotros en estos días no hemos escuchado o no hemos leído a través de WhatsApp estas cadenas diciendo que, por ejemplo, no van a escasear los productos, o diciendo que tenemos que estoquearnos, o sea, pues salimos del tema del COVID para pasar al tema de las elecciones. Entonces, nuestra labor gremial es tratar de llevar este contenido a través de las propias redes, que es el lugar en donde la gente interactúa hoy y en donde se deciden muchas de las cosas que aparecen luego por los algoritmos en las páginas de nuestros amigos y los amigos de nuestros amigos, ¿no? En cuanto al voto con protocolos, también sacamos alguna información de la mano del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE sobre cómo iba a ser el tema, sobre todo en la primera vuelta que nos encontrábamos para votar en plena pandemia. Y aquí viene, para lo cual voy a invitar además un momento a Benjamín Edwards, una campaña que nosotros lanzamos de cyberbullying. Para nosotros como un gremio digital era muy importante ver lo que estaba sucediendo en las redes sociales. Y lo que ustedes han visto, y he visto yo también, no solamente en estos días, sino que en general es mucha violencia, ¿no? Entonces, lanzamos estas campañas el año pasado, que eran campañas para promover un post a la vez, es decir, para promover que la gente pensara antes de compartir algo, pensara antes de interactuar, ¿no? Por eso es que ven estos emoticons, porque eran 2 audios, ¿no? Soportados después por imágenes de video, que lo que te narraban en el audio eran escenas, en el caso de Carla, por ejemplo, de un ataque al que ella había sido expuesta yendo a algún sitio en donde le habían metido algo en su vaso del trago, ¿no? Y todo el audio que te acompaña es más bien un audio de risas, de burla. ¿Por qué? Porque si tú traduces estos emoticons y ves y le das a alguien un me gusta o me encanta, lo que le estás diciendo, estás yendo en contra de esta pobre persona que lo único que quería era compartir un momento de dolor, ¿no? En el caso de Carlos era igual. Era un audio en donde él contaba que algo que le había pasado, un ataque violento que le había pasado, que le habían tratado de robar, digamos, ¿no? Entonces lo tiran al piso y la gente se escucha en el audio a la gente diciéndole me gusta, me entretiene y me divierte. Entonces, esto lo que buscaba es, siendo nosotros, como les decía, un gremio digital, tratar de llevar a las redes este tipo de mensajes, que la gente sea consciente de que en ese momento que va a expresar una emoción, digamos, y va a compartir un emoticon o va a trasladar esto hacia sus amigos y los amigos de sus amigos, piense un momentito, y por eso es un post a la vez. Entonces, toda esta campaña la tenemos gracias al apoyo de algunas personas que voy a aprovechar para agradecer en cuanto a los contenidos. Por ejemplo, un grupo de jóvenes universitarios que son Alonso Macedo, José Ignacio Grados y Gonzalo Alarcón. Y en el caso de mi campaña de cyberbullying que estoy mencionando ahora, la agencia One to One. Entonces, ahora sí puedo llamar a Benjamín para contarles cómo esta campaña, que devino primero en un tema solamente del cyberbullying, de acoso, en un tema ahora sí vinculado necesariamente con las elecciones y lo que estamos viendo, ¿no, Benja? Sí, hola, Bea, ¿cómo estás? Bien. Súper interesante, la verdad es que bien interesante lo que han conversado hoy día. Sí, de hecho, creo que lo que hemos visto ahora, lo que estamos siendo testigos, es esta polarización brutal, que creo que lo que hace básicamente es canalizar una insatisfacción generalizada, ¿no?
ahora en política. Antes de que entráramos a este periodo político, lo veíamos en el día a día, ¿no? En el bullying digital, porque estamos en este ámbito. Lo veíamos cuando la gente se burlaba o bulleaba a otras personas de forma anónima o de forma grosera o de forma muy, muy agresiva. Y eso ha pasado ahora como que al mundo político en estos dos mundos, ¿no? En donde o se terruquea por un lado eh, eh, bueno, creo que el terruqueo ha sido algo muy, muy fuerte, o la otra parte es cuando califican a la otra parte de corrupto, ¿no? Entonces somos corruptos o trucos, pero entonces es bien, bien complicado, súper complicado, y la gente que está en medio es sonsa, ¿no? Porque no se decide. Entonces a raíz de eso fue que decidimos con ustedes hacer este como ajuste de la campaña para poder enfocarla ahora a esto, ¿no? Un post a la vez, pero acá no hay nada personal, digamos, ¿por qué tomarse la política a personal, ¿no? Entonces, un poco el objetivo de la campaña, que creo que sale ya mañana, pues está lista, justo hoy día la hemos cerrado, tiene como objetivo eso, ¿no? Tiene como objetivo que la gente en realidad piense antes de poner enter a cualquier posteo o opinión o comentario que uno quiera hacer sobre una posición o sobre otra persona. Eso es... Correcto, correcto. Hablábamos el otro día, ¿no? Esta polarización efectivamente ha sacado de la gente lo peor, ¿no? Y como finalmente las redes sociales lo que hacen es reflejar un poco, ¿no? Lo que uno piensa, hace, dice. eh, Nos vemos en medio, como dices tú, de la imposibilidad de comentar siquiera algo, ¿no? Porque cualquier cosa que tú dices, es más, tú mismo en tus propias redes, ¿no? Colocas algo, inmediatamente comienzan a lloverte de todo, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que al final lo único que te queda es como usar el humor, porque si te vas en serio, digamos, vas a la pelea. Y eso es bien complicado porque yo personalmente en esto creo que las elecciones terminan siendo casi, o sea, no creo que suene mal, pero casi anecdótico en un contexto mucho más grande, que es una insatisfacción general, gane quien gane. Lo estamos viendo en países vecinos, en Colombia, en Chile, en México se viene un proceso grande. Entonces lo que hay ahora acá es lo mismo, una energía aguantada, muy grande, que cualquiera de los dos candidatos que gane va a tener que sortearla, que va más allá de una posición, un plan de gobierno, tiene que ver con poder llevar bien toda esta insatisfacción, que hoy día lo estamos viendo como una expresión de odio, una expresión de intolerancia, una expresión de rabia. Yo diría que más que odio es rabia. Entonces la gente esto lo convierte en algo. Digamos, el 85% de la población, o el 80%, no votó por ninguna de las dos posiciones, y hoy día tú ves que se ha polarizado, han tomado posición. Y al tomar posición, entra en una cosa muy, muy agresiva. Y eso es un poco lo que tenemos como gremio o como empresas que cambiar, aguantar un poco, hacer un buffer para que esto no siga creciendo, sino más bien vuelva un poquito al centro, ¿no? Al centro o al pensamiento, ¿no? Aparte un poquito menos biliar, un poquito más cerebral, ¿sí? Correcto. Oye, la verdad es que nos podríamos pasar horas de horas hablando del tema, y es más, estamos pensando hacer uno de memes, ¿ah? Porque también recordarás tú que hemos tenido nosotros un workshop con partidos políticos donde estuvo Facebook, Google, Twitter, ¿no? Después tuvimos a Marcos y Fuentes hablando de influencers, ¿no? Así que nos queda, después de elecciones, y que hemos tenido estupendas ponencias, porque entre Alain y Sandro Sí. nos han, sí, claro, nos han aportado mucho, pero creo que tenemos que hacernos uno de memes, porque ahí también en estas elecciones hemos visto de todo, ¿no? Sí, claro, o de repente de humor, para ver la otra parte de la otra lado de La la otra moneda, ¿no? cara, claro, la otra cara de la moneda. Oye, antes que se vayan, si te parece, mostramos estos motivos, porque ya los tengo colgados aquí. Vale, Sí, vale. dale, vamos a darle, a ver, aquí están. Vamos primero con los indecisos.
Me voy. Todavía no he decidido mi voto, porque ninguno de los candidatos me representa. No he escuchado propuestas convincentes y me siento entre la espada y la pared. Cuando Juan Carlos escribió su opinión política en redes, cientos de personas lo atacaron. Tus reacciones online también pueden ser violencia. Cada opinión merece respeto. Terminemos con la violencia en las redes, un post a la vez. IAB Perú. A ver, y ahora vamos con los otros dos. Yo creo en un país justo, donde la gente en el campo tenga las mismas posibilidades que en la ciudad. Soy de izquierda, pero no por eso soy terrorista. Cuando Carlos expresó su opinión política en las redes, cientos de personas lo agredieron. Tus reacciones online también pueden ser violencia. Cada opinión merece respeto. Terminemos con la violencia en las redes, un post a la vez. IAB Perú. Y finalmente, el último. Soy de derecha y no soy corrupta. Quiero un país igualitario, donde la empresa privada y la pública trabajen en conjunto. Creo firmemente en que el capitalismo es el mejor camino para ser un país de primer mundo. Cuando Mariana escribió su opinión política en redes, cientos de personas se burlaron de ella. Tus reacciones online también pueden ser violencia. Cada opinión merece respeto. Terminemos con la violencia en las redes, un post a la vez. IAB Perú. Y eso es. ¿Dónde estás, Benjamín? Te me perdiste. Acá estás. Oye, eso es. La campaña comienza mañana mismo, ¿no es cierto? Lo vamos a tener en varios medios y esperamos que además todo el mundo lo comparta, porque como verán es el reflejo de lo que está pasando y es nuestro interés efectivamente que la violencia cese y que la gente sea consciente de que cuando comenta, dice o hace algo, está haciendo violencia y está contribuyendo con la violencia, ¿no? Benja, ¿qué más? Oye, yo me he pasado contigo conversando, me imagino que los que están con nosotros saben, pero voy a decirlo de todas maneras, que tú eres socio y director de One to One, lo dije cuando comencé presentando la campaña, que eres director de la Sociedad Peruana de Marketing y eres autor del libro Marketing en Movimiento, con más de 25 años de experiencia, ¿no? En marketing, desarrollando campañas, plataformas de publicidad digital, o sea... acá está vuestro amigo. O sea, tú eres ya de caserito, además, de las ponencias, así que te agradezco, de verdad, mucho por el trabajo, agradecer a One to One, y nada, yo creo que con eso nos despedimos, les agradecemos a todos que hayan participado, y dos cosas que siempre me olvido a veces de decir. Una, es que el material va a estar disponible, ¿no es cierto?, para que puedan ver este webinar luego on demand, tanto en nuestras redes sociales como en las de los gremios que nos han acompañado hoy. Y, ¿qué más? Siempre tengo estos avisos parroquiales. Y que estuvimos también con Mercado Negro en vivo durante toda la jornada de hoy día. ¿Ok? Agradecerles también a ellos. Gracias. Chao, Benja. Chao, chao. Chao, gracias por la invitación. Nos vemos. Chao, chao.